Hola, hola, bienvenidos a este canal. Hoy les enseño a realizar esta preciosa mariposa que espero les guste mucho y disfruten realizarla. Quería de paso pedirles un favor, a ver si ustedes en los comentarios me regalan ideas de cositas que les gustaría ver a crochet. Pueden ser, sí, amigurumis, llaveros, no sé, de pronto alguna prenda en especial, un bolsito de cierta manera, para que ustedes me den ideas y sigamos realizando tutoriales que sean de todo su gusto. Espero que disfruten mucho de este y bueno, empecemos. Los materiales que vamos a necesitar son tijeras, hilaza blanca, moradita de este color, o bueno, dos colores diferentes o tres. También una lengüeta, en este caso yo lo tejí con una de 3 milímetros, un limpiapipas, que yo lo conozco así, la verdad no sé qué otro nombre tenga, pero es como con alambrito en la mitad y espumita afuera, y también aguja lanera, ojitos de seguridad y también un trocito de hilo negro como para bordar la nariz y esas partes. Vamos a iniciar con la cabeza. Iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, cerramos el anillo mágico. En la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos, o sea 2 puntos en cada punto anterior, y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a realizar un punto y un aumento 6 veces, y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Un punto y acá el aumento, 2 puntos en un mismo punto. En la siguiente vuelta vamos a realizar 2 puntos y un aumento. 1, 2 y un aumento por 6 veces, y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Ahora vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento, y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Esta es la quinta vuelta. 3 y un aumento. En la vuelta número 6 vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento, y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. 3, 4 y un aumento. En la vuelta número 7 vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento, y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y un aumento. Ahora, desde la vuelta 8 hasta la vuelta número 12 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, y al finalizar cada una de las vueltas debemos tener 42 puntos. Vamos a empezar a realizar las disminuciones. Empezamos con 5 puntos bajos y una disminución en la vuelta número 13. 1, 2, 3, 4, 5, y la disminución se realiza tomando la hebra delantera de este punto y el siguiente punto, luego pasando hilo por esos dos y después por estos dos. En la siguiente vuelta, la vuelta número 14, vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución, y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. En la siguiente vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución. Y la disminución. En la vuelta número 16 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Al finalizar la vuelta tendremos 18 puntos bajos. 1, 2 y aquí va la disminución. En la vuelta número 17, que es la última vuelta,
vamos a realizar un punto y una disminución. Y al finalizar la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Y aquí va la disminución. Listo, entonces llegamos al final de la cabeza, cortamos y lo dejamos un poquito largo y vamos a rellenar. Listo, y así es como se ve. Ahora vamos a realizar el palito que va pegadito abajo de la cabeza como el cuerpo. Y bueno, vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Después vamos a realizar 6 aumentos y por último un punto bajo y un aumento. Y acá nos quedan 18 puntos al final. Y ahora vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo desde la vuelta 4 hasta la vuelta 22. O sea que vamos a subir mucho haciendo un punto en cada punto. Y en cada una de las vueltas debemos tener 18 puntos bajos. Listo, entonces así es como nos queda. Vamos rellenando y vamos a realizar la vuelta número 23, en la cual vamos a realizar un punto y una disminución. Acá la disminución. Y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. En la vuelta número 24 vamos a realizar un punto en cada punto bajo y al final de la vuelta tendremos los mismos 12 puntos de la vuelta anterior. Ahora cortamos hebra más o menos larguita y jalamos hilo. Ahora vamos a empezar a realizar las alas. Yo las voy a realizar de este color morado clarito y morado oscuro. Ustedes pueden realizarlas en los colores que deseen. En este caso voy a hacer un cambio de color en esas dos, pero este mismo patrón, digamos, para formar este círculo lo vamos a realizar sin cambios de color para la parte de atrás de las alas. ¿Listo? Entonces empecemos. Realizamos un anillo mágico y vamos a subir con 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a realizar 11 puntos altos alrededor del anillo mágico. Y aquí las cadenas cuentan como 1, entonces en total serían 12 puntos altos, que el punto alto se realiza enlazando una vez, metiéndonos al centro del anillo, sacando hilo y pasando por 2 y después por otros 2. Cerramos entonces el anillo mágico y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado, pero aquí, antes de cerrar con punto deslizado, acá pasamos el otro hilo, el color de hilo más fuerte. Hacemos el punto deslizado no con la hebra que traíamos del moradito, sino con el morado más oscuro y así. Entonces así realizamos el cambio de color. Ese otro color lo cortamos y seguimos realizando, seguimos pues realizando acá la figura y seguimos subiendo con 2 cadenas. Y ahora vamos a realizar 12 aumentos y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Recuerden que este cuenta como 1, o sea que al final solamente haremos 1. Entonces 2 puntos altos en cada punto. Listo, así es como se nos ve, teniendo 24 puntos en esta vuelta, y vamos a cerrar con un punto deslizado en la última cadena de las 2 que suben. Luego volvemos a subir con 2 cadenas y recordemos que estas cuentan como un punto alto y vamos a realizar un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Entonces hacemos un punto y acá iría el aumento. Un punto y un aumento, y así sucesivamente hasta el final de la vuelta. Y
acá vamos a subir solo con una cadena y realizamos un punto bajo en cada punto. Acá sí vamos a realizar puntos bajos. Una vuelta de puntos bajos y al final de la vuelta debemos tener 36 puntos bajos. Y acá entonces en el primer punto vamos a cerrar con punto deslizado. Y bueno, como les había dicho, son dos iguales, solo que la que va atrás no tiene, miren, la que va atrás no tiene las figuritas. Entonces vamos a realizarla igual que esta. Y en el único cambio de color que tiene es la última vuelta de puntos bajos, que también va pues así en el otro color, pero este puntito no va en la parte de atrás, solamente en la parte de adelante. Entonces en una de las dos ustedes dejan un hilo bien larguito para poderlas unir, las dos partes, para poderlas unir así como acá. Entonces en una de las dos, en la otra esconden este hilo. Entonces vamos a realizar la otra, como les digo, solamente cambiando de color acá al final. Listo, entonces teniendo ya las dos partes, la que va atrás y la que va adelante, vamos a unirlas. Entonces las colocamos así y nos metemos en el siguiente punto de ambos lados, sacamos hilo y hacemos un punto bajo. En el siguiente punto igual nos metemos acá y en el siguiente del otro lado y hacemos un punto bajo, y así alrededor de toda la vuelta. Y cuando vayamos llegando al final vamos a ir rellenando. Ya cuando llegamos al final y está rellenito, entonces vamos a cerrar con un punto deslizado. Y acá vamos a dejar hilo largo para unir al cuerpito de la mariposa. Y bueno, vamos a hacer el otro lado igual a este. Estas son las alitas de la parte de abajo. Ahora vamos a realizar las alitas de la parte de arriba. Iniciamos realizando un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar 12 puntos altos, como en las otras alitas. Iniciamos con este color clarito. Entonces subimos con 2 cadenas. Recuerden que estas cadenas cuentan como un punto. Entonces vamos a realizar 11 puntos altos. Cerramos el anillo mágico y hacemos un punto deslizado, y en este punto deslizado igual vamos a realizar cambio de color. Entonces realizamos cambio de color, subimos con 2 cadenas y realizamos, acá también van 12 aumentos, pero acá vamos a realizar también cambio de color. Entonces cada 3 puntos vamos a realizar un cambio de color sin olvidarnos de realizar los aumentos. Entonces acá ya llevo 3 y lo que voy a hacer es, ok, llevo 2, entonces repito este punto que es el tercero, y en esta última pasada cambiamos de color al color morado claro. Y entonces vamos a realizar con este color otro punto alto, pero solo hasta acá. Y acá vamos a cambiar otra vez a este color, porque es solamente un punto en morado claro y 3 en morado oscuro. Entonces acá realizo en el mismo punto, porque aquí para poder completar el aumento, y así es como va quedando. Entonces acá realizo los otros 2 que son un aumento, 1, y en este otro
realizo solamente hasta acá y acá realizo el cambio de color. Y tomo entonces en el siguiente punto, lo realizo hasta acá y hago el cambio de color. Y después hago el otro en el mismo punto para hacer el aumento. Y hago los otros dos en color morado oscuro. Bueno, este último no lo cierro del todo, sino que lo dejo a la mitad y hago el cambio de color. Y así sucesivamente hasta finalizar esta vuelta. Vamos a ir realizando cambio de color cada 3 puntos. Aquí en el último punto moradito lo que vamos a hacer es cambiar de color igualmente al color con el que vamos a seguir tejiendo, porque solamente hasta acá llegan los cambios de color. Entonces vamos a cerrar igualmente con punto deslizado y vamos a realizar la siguiente vuelta. Subimos con dos cadenas y realizamos un punto alto y un aumento, y al final de esta vuelta tendremos 36 puntos. Acá si no hacemos cambios ni nada, simplemente un punto y un aumento hasta el final de la vuelta. Listo, al finalizar esta vuelta vamos a cambiar de color. Entonces cuando vamos a hacer el punto deslizado para cerrar, entonces ponemos el color lilita y vamos a pasarlo. Subimos con una cadena y vamos a realizar una vuelta de puntos bajos. 36 puntos bajos en total serían. En cada punto alto un punto bajo. Listo, entonces ahora cerramos igualmente con un punto deslizado en el primer punto y bueno, cortamos los hilos. Como les digo, en uno de los dos lados pueden dejar pues un lado más largo para unir. Yo lo voy a dejar en la parte de atrás. Y bueno, acá la parte de atrás es igual que la parte de atrás de esta parte de arriba. De esta parte de abajo, perdón, esta es la parte de arriba. Entonces vamos a realizar esta parte también para este, lo unimos de la misma forma y vamos a realizar el otro de este y también el otro de este, ya para realizar el armado de la mariposa. Ahora lo que vamos a hacer es unir la cabeza con el cuerpito de la mariposa. Entonces, en el que hayamos dejado largo, yo decidí dejar largo en el cuerpo y esconder el hilo de la cabeza. Entonces voy a empezar a unir. En cualquier lado no importa, porque acá igualmente pues no hay un derecho o un revés. Entonces pasamos así por atravesando un punto de acá, luego atravesamos un punto en la cabeza, luego atravesamos un punto nuevamente acá en el cuerpo y así sucesivamente vamos uniendo todo alrededor. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es pegar las alas. Voy a iniciar con esta, que esta va a ser la de arriba, las de arriba. Vamos a unirlas en 5 puntos. Entonces empezamos acá en el tercero, de arriba hacia abajo, pasamos hacia adelante, más o menos, o sea, calculamos el alita donde queremos que vaya y pues ahí es donde empezamos. Entonces y
y luego ya nos metemos de acá hacia allá por el punto y luego de atrás hacia adelante nos metemos así. Listo, entonces en el siguiente punto nos metemos y acá pasamos hacia atrás, hacia adelante y luego pasamos al siguiente punto de la alita y por ahí pasamos y luego acá nos metemos nuevamente hacia el otro lado y pasamos por el siguiente punto. Luego acá atrás nuevamente pasamos y ahora volvemos a pasar en el siguiente punto y luego de aquí hacia allá otra vez por el cuerpo y salimos en el siguiente punto del cuerpo y volvemos y pasamos hacia allá por el punto del ala. Y ahora volvemos y pasamos hacia este lado y por el mismo punto que habíamos pasado, porque ya pues este es el último vez que pasamos, porque miren ya 5 puntos usados, 1, 2, 3, 4, 5, que es por los que yo los deseo pegar. Entonces nos devolvemos hacia allá y de esta forma aseguramos. Yo voy a dejar este hilo así largo y luego lo amarro por ahí para pegar el alita en la parte de abajo y ya con esas dos poderlas asegurar. Y ahora vamos a hacer lo mismo al otro lado con esta misma alita. Ahora vamos a pegar las alitas de la parte de abajo, vamos a ocupar 7 puntos bajos y vamos a hacerlo de la misma forma que arriba. Nos saltamos 3 puntos a partir de la última unión del ala de arriba. Entonces 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3, nos unimos en esta. Recuerden que no vamos a cortar ninguno de estos hilos. Entonces los dejamos por ahí que no nos estorben. No importa que se parezca que están un poquito estrechas, pero es que la idea es que esta suba un poquito más la de arriba. Entonces por eso quedan un poquito estrechas, pero no. Entonces ya nos devolvemos por el punto del ala. Y ahora vamos a meternos en el siguiente punto del cuerpo. Y ahora nos devolvemos por el siguiente puntito del ala. Y así continuamos entonces hasta que completemos los 7 puntos, como le digo, unir en 7 puntos acá y dejar igualmente el hilo largo y ya les muestro cómo seguimos. Lo que vamos a hacer en cada una de las alitas es pasarnos al puntito de la mitad y vamos a hacer como una puntadita así, como para unir las alas más al cuerpo y que no se vayan tanto hacia atrás. Lo hacemos en todas y si es necesario podemos hacerlo primero en el puntito de abajo
y luego subir al puntito de más arriba y hacerlo también en ese para que queden más unidas, ya dependiendo de ustedes qué tanto hacia atrás se les vaya. Mire, por ejemplo, entonces en tal caso suben al otro y vuelven y se enganchan y ya ahí se unen. Y ya ahora sí, entonces pueden hacer la forma de esconder entonces todos los hilos después de que hayan hecho ese nudito para tener las alitas más juntitas, más hacia adelante. Entonces hacemos eso en cada uno si les hace falta y ya nos vemos. Ahora vamos a cortar un poquito de yo lo llamo limpiapipas, un poquito para hacer las antenitas. Vamos a enrollar el pedacito de arriba un poquito en las dos y vamos a colocárselo a la mariposita 3 filas afuera o alrededor del punto del anillo mágico. Se lo hundimos bien hundidito y queda súper bien. Ahora vamos a bordar la sonrisita. Vamos a contar 2 puntitos hacia abajo o uno solamente porque este está como a la mitad. Entonces nos metemos a ese puntito y vamos al de abajo 2 puntos hacia allá y luego 2 puntos acá en la mitad y luego subimos 2 puntos más allá hacia el mismo de acá, o sea en esta misma fila, 2 puntos hacia allá desde la mitad y luego nos devolvemos nuevamente hacia la mitad y vamos otra vez hasta donde entramos con el hilo negro y ahí queda bordadita la sonrisita. La acomodamos y así es como queda. Ahora vamos a hacer como un bordadito en los ojos para que resalten un poquito más. Yo ya lo hice en este, entonces pues ya tengo el hilo acá en el cuerpo, pero igual lo voy a pasar aquí a este punto que queda acá en el centro del ojo, en la esquina, en la esquinita que queda acá, miren, acá en el centro del ojo, y voy a pasarlo al punto que es el mismo pero al frente y ya lo saco a cualquier otro lado, a un punto cualquiera y jalo. Luego agarro el hilo negro y hago lo mismo pero por la parte de arriba, a este mismo punto y a este otro mismo punto, pero pasándolo por la parte de arriba. Y lo paso al mismo punto de este lado y también jalo y ya hago un nudo acá y hundo los hilos igual a este lado. Vamos a realizar esta puntita en este otro lado y bueno, vamos a empezar en este punto y vamos a meter el hilo hacemos como una cadenita acá para asegurar el hilo
Y en el siguiente punto vamos a realizar un punto bajo. Luego realizamos 2 cadenas hacia arriba, 1, 2. En la primera nos metemos y realizamos un punto deslizado. Luego realizamos un punto bajo en el siguiente punto. Y después en el siguiente un punto deslizado. Y así es como queda entonces la puntita también al otro lado. Ya cortamos el hilo y escondemos esos 2 hilos y así sería como queda entonces la mariposita con sus 2 puntitas. Vamos a realizarle ahora las chapitas a la mariposa. A mí me gusta realizárselas con maquillaje, entonces tomo un rubor y se las pinto. Háganselas ustedes de la manera que les guste. Si quieren pueden poner un hilito rosado ahí, unas lineecitas, o es igualmente como yo se lo pongo con maquillaje. Ya es gusto de ustedes. Bueno, entonces hasta acá este tutorial, espero lo hayan disfrutado mucho, que les haya quedado súper bonita su mariposa. Y bueno, no olviden dejarme en los comentarios las ideas, no olviden tampoco suscribirse al canal y darle me gusta. Nos vemos en la próxima, chao.